Evangélico Digital. Hola amigos, les saluda Pedro Tarquis y como cada semana tenemos la suerte de poder hablar con César Vidal, que ya está al otro lado de la línea. Muy bienvenido, César. Muy bien hallado, Pedro, después de una noche de calor en Washington que verdaderamente yo no me lo creía, ¿eh? Pues aquí estamos parecidos, aquí vamos, esta vez vamos de la par. En esta ocasión queríamos abordar un tema que tiene que ver con la ciencia. Parece que últimamente la ciencia se deja de lado en los debates ideológicos y los hallazgos científicos, sobre todo en temas que tienen que ver con la salud, pues son fundamentales. Nos estamos refiriendo a lo que es el abordaje de las personas, tanto niños como adultos, con disforia de género o lo que se denomina la transición a la transexualidad. Hay dos estudios, uno reciente de la doctora Hilary Cass, que hizo un informe que lleva su nombre y que fue demoledor porque advirtió de los serios riesgos y de los pocos criterios que había para abordar el tratamiento hormonal de menores de edad que a la larga podían tener también efectos secundarios. Esto ha tenido muy poca difusión en los medios generales, sin embargo, aunque en Reino Unido se cerró la principal clínica de tratamiento de menores de disforia de género, en el resto de países, entre ellos España, no se ha tenido en absoluto en cuenta. Bueno, vamos a ver, hay una cuestión. La verdad es que el estudio de la doctora Cass no es el primero, pero sí es muy importante, primero porque es muy exhaustivo y segundo porque es en Gran Bretaña. Entonces, no es que se quiera dar a Gran Bretaña una importancia que no tienen otros países o que no se quiera reconocer la importancia de los estudios médicos en otro país, etcétera, pero evidentemente no es lo mismo un estudio médico en un momento determinado que arranca de una de las primeras potencias económicas, todavía con mucha decadencia, con todo lo que se quiera, pero todavía una de las primeras potencias económicas, a lo que puede suceder en un país de esos que ahora se llaman en vías de desarrollo y antes se llamaban del tercer mundo. O sea, esta es una primera cuestión y es una cuestión en ese sentido bastante importante. ¿Qué dice el estudio? Bueno, pues la primera conclusión a la que habría que llegar es que desgraciadamente la ciencia está dejando de ser ciencia. Es decir, ya no hay análisis científicos, lo que hay es análisis ideológicos que se vuelcan como científicos. Y siempre encuentras a un conjunto de catedráticos de universidad, ONGs, etcétera, que solo casualmente reciben subvenciones del poder o de instancias privadas que acaban diciendo lo que tú quieres que digan. Esta es una triste realidad. Posiblemente el pistoletazo de salida de esta situación se produjo en los años 80 cuando un grupo de activistas homosexuales asaltó la asamblea anual de la Asociación Psiquiátrica Americana en Estados Unidos y acusándolos de ser nazis, genocidas, etcétera, etcétera, aterrorizaron a la mayoría de los psiquiatras de allí y consiguieron sacar la homosexualidad del DSM-3. Para los que no lo sepan, ya estamos en un número más posterior al DSM-3, pero en aquel entonces el DSM-3, como los DSM en general, es un listado de dolencias de carácter psíquico. Y, por supuesto, entre ellas estaba la homosexualidad. Los homosexuales vieron que asaltando la asamblea, pues la homosexualidad desaparecía, con protestas muy airadas precisamente de los psiquiatras que tenían pacientes homosexuales, porque decían que esto era una barbaridad, que privaban del cuidado que necesitaban a sus pacientes homosexuales, que no se iba a poder avanzar a la hora de proporcionarles tratamientos que los ayudaran, etcétera, pero la visión política, por supuesto, arrasó totalmente con la visión que pudieran tener los psiquiatras. Esto se ha seguido produciendo y, por ejemplo, en la actualidad la disforia de género todavía está en el DSM, pero la han ido quitando pedacito a pedacito. Una de las batallas que hay ahora, además, es ver cómo hay otras conductas que pasan a ser totalmente normales, etc. Y esto, como es lógico, tenía que incluir a los trans. Es decir, en un momento determinado en que la última batalla, de momento, porque ya la legalización de la paidofilia se está convirtiendo en la nueva bandera, pero la última bandera que levanta el colectivo gay
es la de los trans para ira de cierto sector del colectivo feminista, todo hay que decirlo. Bueno, pues evidentemente la idea es que la gente va a ser mucho más feliz, que la gente en el momento en el que efectúe eso que llaman transición le va a ir muy bien en la vida, etcétera, etcétera. Todo eso es mentira. Y además de que es mentira, se basa en ocultar realidades. Por ejemplo, que es irreversible. Primera cuestión. Segunda cuestión, esa persona se va a tener que hormonar hasta el último día de su vida. O sea, no es decir, bueno, me castran, me construyen algo que se parece a una vagina y a un clítoris, me dan unas hormonas y se acabó ya a rodar. No, se da la circunstancia de que tú te vas a hormonar hasta el último día de tu vida con las consecuencias que eso tiene física y psicológicamente. Tercero, por más que te vendan esto como si fuera una operación de cirugía estética, esto es totalmente distinto, es decir, te provoca una serie de trastornos en esa zona del cuerpo que en muchos casos son para siempre, pero además durante muchos meses tienes que estar combatiendo con tu propia naturaleza, es decir, un hombre al que le castran y le hacen algo que se supone que se parece a una vagina, etcétera, ese hueco se le cierra y hay que llevar a cabo una serie de medidas para que no se cierre porque se supone que tiene que funcionar como vagina. Y esta es una situación tremenda. Y por si todo lo anterior fuera poco, siempre se ha sabido que aquellas personas que realizan este tipo de operaciones son personas muchísimo más susceptibles de suicidarse y de quitarse la vida que gente que no lo ha hecho. Esto tiene que ver con el segundo estudio que mencionaba antes, que se llama Riesgo de suicidio y autolesión tras la cirugía de afirmación de género. Se publicó el pasado mes de abril con un estudio amplísimo de millones de ciudadanos, de población general, y concluyó que el riesgo de intento de suicidio era 12 veces mayor en personas que se habían hecho cirugía de reasignación de sexo, cuando en teoría la cirugía se hace para un mejor bienestar mental, ¿no? de la persona. Este es el problema, que tienes que ver a papás que de pronto deciden que Arturito, que es el niño de 6 o 7 años, que es su hijo, pues le ha dado porque quiere ser niña y entonces los papás apoyan la operación, que castren a Arturito, que le bombeen hormonas, etcétera, y muchas veces lo hacen pensando que es que si no Arturito, que tiene un alma de niña dentro de su cuerpecito de niño, va a sufrir enormemente, a saber lo que va a hacer en medio de su sufrimiento. Bueno, pues los papás que tan bien intencionadamente y a la vez tan ignorante y tan imprudentemente dan ese paso, no saben que su hijo desde ese momento va a tener 12 posibilidades más de suicidarse que si el niño no pasara por ese trance, lo cual es terrible, porque además hace unos años la cifra casi casi oficial que se daba de suicidios en los trans era que multiplicaban por 8 el número de suicidios de los que no eran trans, que ya era una cifra verdaderamente espeluznante, era sobrecogedora. Bueno, pues ahora sabemos, en el momento en que la cosa se ha estudiado más a fondo, que estamos hablando de que multiplica la cifra por 12. Es decir, esto no le soluciona la vida a nadie. Yo diría que la práctica totalidad de personas se la complica todavía más y lo empuja a situaciones físicas y psíquicas muy poco deseables y que al final pues haya gente que en medio de una situación de frustración, de depresión y viendo que no puede dar marcha atrás se quite la vida, pues es una realidad terrible, pero ante la que no se pueden cerrar los ojos. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a trans en el programa de La Voz, además entrevistas largas, porque en algún caso pues eran hombres que se habían cambiado de sexo, como se decía antes, se han reasignado el género, como dicen ahora, y que incluso habían escrito algún libro contando su experiencia. Y claro, lo que te contaban en la entrevista era espeluznante. Es decir, en la totalidad de casos que yo he tenido la posibilidad de entrevistar, todos decían que si pudieran volver atrás lo harían, pero que desgraciadamente esa posibilidad de dar marcha atrás no existe. En algún caso había quien decía, pues es que además la culpa de esto la tienen los médicos,
porque yo era un jovencito al que le gustaban los jovencitos y podía haber vivido tranquilamente como homosexual. Pero claro, cuando yo voy al médico, el médico me dice que lo que tengo que hacer es que cambiarme de sexo y como yo era un jovencito me lo creí. Y nadie me habló de las consecuencias de esto, de cómo iba a ser, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo decía además con inmenso pesar. Dice, entonces yo no voy a perdonar jamás a unos médicos que me empujaron a esto y además me mintieron y me ocultaron una información que era esencial. Cuestión aparte es que esa gente no se deje que acceda a los medios de comunicación, porque entonces se acabó el discurso, se acabó la propaganda y se acabó la agenda. Y precisamente en este sentido, hace pocos días la doctora Cass, que por cierto fue presidenta del Real Colegio de Pediatría y Salud Infantil del Reino Unido, no es cualquier persona, declaró que la Asociación Pediátrica de Estados Unidos, que no ha hecho caso a este informe, es una organización claramente de izquierda y que tiene miedo de hacer cualquier movimiento contra los procedimientos de tratamiento de género actuales para los niños, porque están coaccionados políticamente y les da miedo el saltarse la presión política, ¿no? Eso lamentablemente es cierto, Pedro. Vamos a ver, porque estas cosas son cosas que al común de los mortales se les escapa muchas veces, pero que son innegables y son decisivas. Y viene de antes de la ideología de género y viene de otras cosas. Todos los que hemos estado en la universidad, y yo he estado en la universidad en España y en Estados Unidos. He tenido algún paso efímero por algún otro país, pero fundamentalmente en España y en Estados Unidos. Todos sabemos que gente que se supone que tiene que transmitir el saber, que tiene que tener un espíritu crítico, etcétera, etcétera, no se mueve por criterios científicos, ni por espíritu crítico, ni por vocación de difundir el saber. Tienen un empleo que quieren conservar y para el que desean una serie de incrementos en cuanto a los ingresos. Y a fin de conseguir eso, te cuentan lo que sea. Esto yo me imagino que habrá gente que le escandalizará oírlo, pero es una realidad innegable. Entonces, vamos a ver, no es que no haya docentes universitarios que son gente honrada, los hay, y además con lo que enseñan tampoco tienen mucha posibilidad de corromperse. Pero pensar que la comunidad académica es una comunidad por encima del bien y del mal, imparcial, científica, es no tener idea de lo que es la comunidad académica, como es no tener idea en esos mismos términos de lo que es la comunidad política o de lo que es la comunidad médica, etcétera, etcétera. No nos vamos a engañar porque es así. Y eso es tan evidente que muchísimos de los programas para avanzar algunos de los dogmas de la agenda globalista siempre tienen una cantidad que va a parar precisamente a gente que esté en la universidad y a gente que está en la medicina. Por cierto, y haciendo una referencia en ese sentido, cada vez que se publica las cantidades que dan las grandes empresas farmacéuticas a médicos, y a médicos concretos, no es que repartan el dinero por el bien de la investigación, no, a médicos muy concretos en España, en Estados Unidos, en Alemania, etcétera, pues te das cuenta de que lo que hay es una operación de conducir a la gente hacia donde queremos llevarla. O sea, la salud de la gente nos importa un pimiento, nos importa el gran negocio farmacéutico. Y eso pasa también con esto. Entonces, claro, eso es el final de la ciencia. Y en algunos países eso está terriblemente maleado. Es decir, en Estados Unidos, como hay miles de universidades, pues hombre, siempre vas a acabar encontrando una universidad que sea gente decente, que siga criterios científicos, etcétera, etcétera, que son universidades más pequeñas, pero por regla general esas universidades más pequeñas a todos estos les importan un pimiento, les importan las grandes universidades. Y claro, en las grandes universidades, una vez que tú has llegado a una gran universidad, tú no quieres jugarte un puesto que significa mucho económicamente, académicamente y en cuanto al prestigio personal, llevando la contraria al rebaño. Y entonces, si en un momento determinado alguien pretende hacer una tesis sobre eso, pues ya le dices que no va a hacer la tesis. Porque tú sabes, intuyes perfectamente cuál va a ser el resultado de la tesis.
Y como estas, pues muchísimas cosas. Vamos a ver, yo recuerdo hace unos años en España una muchacha que quería hacer su tesis doctoral en una universidad católica, no era una universidad del Estado, sino una universidad católica y de hecho quería hacer la tesis porque pensaba que iba a tener independencia para hacer la tesis y la tesis era sobre ideología de género. Y en la Universidad Católica ya le dijeron que se olvidara, que si quería hacer con ellos la tesis doctoral, pues que fuera buscando otro tema, pero que ese tema ni hablar. Entre otras cosas, porque se veían venir, además conociendo a la muchacha por dónde iba a caminar. Y Mm. entonces, como no queremos líos, búscate otro tema o búscate otra universidad. Pero lo que dice aquí la doctora Kass tiene toda la razón del mundo. Y es el hecho de que en un momento determinado, pues claro, vamos a ver, la Universidad X del norte de la Florida, la Universidad X del sur de Virginia, la Universidad X del centro de Ohio, pues no suele aparecer en los papers científicos. Y claro, ahí a lo mejor podrían hacer un estudio, pero seguramente ni tienen medios, ni tienen interés, aunque seguramente todavía conservarían la integridad. Pero claro, en grandes universidades esto es absolutamente implanteable y en determinados estados es totalmente imposible. Ujú. Y entonces en una situación así, la británica que lo ve, pues dice, mira que estamos mal en Gran Bretaña, pero es que la gente que yo conozco en determinadas universidades en Estados Unidos está totalmente amordazada y es verdad. No hay más que ver también lo que ocurre con los medios de comunicación, porque estos estudios que hemos puesto aquí encima de la mesa, invitamos a quien nos escucha que lo busque en dónde han sido publicados y ninguno de los grandes medios hacen ni siquiera referencia a que esto haya ocurrido. Es decir, es una ocultación absoluta de datos fundamentales. Bueno, vamos a ver, Pedro, y de nuevo disculpa la inmodestia de la autocita. Hay días en La Voz que cuando estamos elaborando las noticias que vamos a abordar ese día, que son noticias que para nosotros nos importa no las noticias que ocupan la primera plana de los medios convencionales, sino noticias que nos parecen importantes y que afectan realmente la vida de las personas. Te puedo decir que en multitud de ocasiones damos noticias importantísimas que no salen en la mayoría de los medios generales. Estudios que son muy serios, que son muy contundentes, que son demoledores y que ponen totalmente en duda las versiones oficiales que enseñan desde el ejército a las escuelas, pasando por la catequesis, pues claro, evidentemente no sueñes encontrártelo en un medio porque no lo publica el medio. Es decir, cuando hay una reunión de redacción de ese informativo en radio, en televisión, en un periódico, y de pronto a alguno se le ocurre decir algo. Es decir, que dice, oye, aquí ha salido un informe en Gran Bretaña que parece que es muy... ¿Y qué cuenta? Pues mira, que esto de los trans, no, no, déjalo, que luego hay problemas. Y esa es la triste realidad. Viendo lo terrible que es, ¿no? A nivel familiar, a nivel de la psicología, a nivel también de la vida, ¿no? De aquellos que inician ese camino de la cirugía. También hay una tragedia espiritual que además Jesús sí que lo abordó, que cuando dijo, hay de aquellos que son tropiezo para estos pequeños, más le valdría ponerse una rueda de molino atada al cuello y tirarse al mar. Jesús mismo dijo que era de una gravedad tremenda, ¿no? Pocas veces escuchamos una declaración tan fuerte de Jesús como es este abuso de los niños. Vamos a ver, aquí tenemos otro aspecto que es una derivada terrible, ¿no? Esto sí es muy grave. Cuando la ideología de género empezó a pisar muy fuerte, por ejemplo, en España, y estamos hablando del año 2005, cuando de manera absolutamente sin precedentes, de pronto Zapatero decide impulsar la idea del matrimonio homosexual, de la adopción de niños por parejas homosexuales, etcétera. Algunos, muy pocos, hicimos una proyección de futuro de lo que iba a venir. Es decir, esto es solo el inicio. Si alguien piensa que efectivamente esto se acaba con el matrimonio homosexual, no tienen idea, que hay toda una agenda. Esto es lo primero, porque es lo más fácil de vender a la masa, pero esto va muy lejos. Y de hecho,
esto acabará con la legalización de las relaciones sexuales con niños. Yo le dediqué una editorial a eso, me acuerdo perfectamente, debió de ser en el año 2004, 2005 aproximadamente, cuando yo dirigía La Linterna en la cadena COPE. Recuerdo perfectamente ese editorial. Entre otras cosas porque empezaba en la historia que cuento al inicio, reproduciendo en buena medida un documento del movimiento gay en Estados Unidos, donde hablaba que el objetivo son vuestros hijos y vuestros niños. O sea, yo no me estaba inventando nada, ni estaba especulando a lo loco, ni cosa parecida. ¿Han ido pasando los años? No, nos equivocamos. Es verdad que quizá puedes contar con los dedos de una mano los que lo advertimos y lo mismo hasta te sobran dedos, pero no nos equivocamos. Y de hecho, hemos ido viendo como el matrimonio homosexual fue el inicio. Luego han venido muchas otras cosas y han venido los transgénero y ha venido el género fluido y ha venido la toma de la universidad y ha venido la toma de las escuelas y ha venido la toma del ejército, que también se da, etcétera, etcétera. Y el objetivo final son los niños. Y eso ya estaba teorizado en los años 70 en Estados Unidos y esa es una agenda que ha seguido adelante. Hace apenas unos días en Alemania han reducido la edad para las relaciones sexuales y ya te incluyen a niños mayorcitos. Hace apenas unos días, en una campaña en un ayuntamiento del sur de España, aparece un niño y lo que decía el cartel de la campaña era que si el sexo es forzado con él, es delito, lo cual es una manera fantástica de decir que si no es forzado, no lo es. Ujú. Claro, la foto que hay es la de un niño y estamos yendo en esa dirección, claro. Previamente de los niños nos hemos ido apoderando a través del sistema educativo, a través de los cursos, a través de las drag queens que van a los jardines de infancia. Yo no sé por qué las drag queens no se van a leer historias, por ejemplo, a los ancianos de las residencias, pero sí tienen ese enorme interés en los niños de los jardines de infancia. Y, por supuesto, hemos entrado también con los trans intentando que efectivamente eso afecte a los niños desde el principio. La excusa es el adulto, masculino, femenino, que necesita cambiar. Sí, pero hemos ido directamente a por los niños. Esto es algo obvio. Y claro, evidentemente, cuando tú entras en esa situación, te encuentras con una sociedad que se está condenando a sí misma. Y las palabras de Jesús no son palabras en absoluto baldías, ni es una hipérbole oriental, ni cosa parecida. O sea, una sociedad que en un momento determinado va tan bien a por los niños, le espera una suerte que, vamos, le hubiera traído más cuenta atarse al cuello una piedra de molino y lanzarse al mar. Pues ahí queda dicho, ojalá que, igual que hay una campaña de ideologización de toda esta línea perversa, ¿no? De forma de entender la vida, que la gente también se sensibilice, ¿no? Y se ponga en acción, porque al final no solamente lamentarse, sino ponerse en marcha. Ya para terminar, felicitarte, hemos visto que ya está cerca del 80% del crowdfunding para la temporada que viene. Estamos rozando ya el 80% y bueno, yo espero que en un par de semanas más habremos superado el 100%. Y si Dios quiere y no se tuerce nada y todo lo demás, pero yo es la sensación que tengo y verdaderamente le estamos muy agradecidos a Dios como siempre y a la gente que nos apoya también como siempre. Cualquier cosa que quieras decir antes de concluir. Yo creo que hemos expresado las cosas, yo diría que con bastante claridad y yo creo que es que de verdad es obligatorio que los padres sean conscientes de lo que es la realidad. Es decir, que los padres sean conscientes de las amenazas que hay sobre sus hijos, que no trivialicen eso, que no piensen que, bueno, los niños son de, en fin, son de cristal y por lo tanto les puede pasar cualquier cosa si no se cede a los caprichos que les imponen y que se den cuenta que por el contrario los niños lo que necesitan es una protección de sus padres, por ejemplo, de gente que los quiere introducir en una situación que realmente es intolerable y que les va a hacer un daño que además no solo es un daño inmenso, sino que además es un daño irreversible.
Pues la luz roja queda encendida. Bueno, si es que no estaba ya encendida hace mucho tiempo. Muchísimas gracias, César, como siempre, por tu tiempo. También a todos ustedes por habernos acompañado hasta aquí. Se despide Perotarqui deseando, como siempre, que Dios les bendiga. Evangélico Digital.